So, can you tell us what is waiting for us up there? Hell. You're gonna fall, you're gonna cry. Lots of broken road and very high up. Frío. Y adelante va a ser más frío. Nos va a congelar hasta las huevas. What should we expect today? A lot of mud and falling. Oh, there'll be lots of water. Cuando arrancó la expedición, me comencé a ver tantas horas en una moto, dije, "Pues puta, ¿qué hago acá?" ¿En qué me metí, güey? Estamos a 3.515 metros de altura. Vamos para 4.300. Esta expedición en particular arrancó con todo el poder de lo que puede ser una carretera dura. ¿Qué piensas de la carretera? ¿Cómo la ves? Muy dura, güey. Uno que es novato. Muy dura. Acabamos de pasar el primer paso cerca a la nieve y este es el templo de Kalimata. Eso fue muy interesante, a pesar de que hacía un frío increíble en ese punto. Fue muy como, listo, llegamos al primer paso y el primer paso fue el más retador de todos, llenos de nieve y de lluvia y de todo, pero fue emocionante. Ya después de ahí, la cosa fue un camino eterno en el que no parábamos y no parábamos. Cuando íbamos bajando de Sash Pass, ese día sí tenía miedo. Estaba muy dura esa carretera, era llena de barro, estaba lloviendo, todo era resbaloso, húmedo, y íbamos con frío. Al comienzo tenía un poco de ansiedad de los pilotos que teníamos este año que no eran tan experimentados y sabía el terreno al que íbamos. Such pass, I think, was good, even though it was really tough and it was wet and cold. It was a beautiful area to go through. And the roads were really challenging, which made it lots of fun when we weren't falling off. What just happened? Oh, it's a little slip in the mud. Too much mud. If somebody has an accident, don't rush to it. Block the road around him. Then you can kick him later. Now the challenge is always cold. The cold it gets, and so you just keep getting colder, colder, colder. Omar nos dijo que no trajéramos termales, que con unos jeans estaba bien. Le gustaba viajar ligero. Y ahora lo vemos allá, tratando de calentarse las manos. And then you start getting tired fast. And then you get angry at people. No! I'm an house, motherfuckers! El día que acampamos, ese día fue larguísimo. Reaching a certain destination is not important. What's important is the journey. La primera noche en camping, todos están medio toteaditos. Ayer fueron una de las rutas más pesaditas. Empiezo a perder la noción del tiempo. La altura me afecta. You guys are awesome riders. That is what makes a ride. You guys never said once, I don't want to ride, I want to just sit in the Jeep. None of you said that. That's awesome. Y ahora tenemos un reto. Raya y yo vamos a ser los primeros en hacer los 6 pasos con parrillero. Pillo. She does a great job being the pillion. I did put her through really hard riding. So when riding hard, you have to be physical.
and she did very well. I thought I'd broken her, but no. But it really feels good because I've got a great backrest. You know, I'm warm while you guys are cold. ¿Qué estamos comiendo, Mayra? Chapati. No, parata. Gopi ka parantha. What's the name of this? Achar. Achar. David is gonna try. David. मम्मी क्या लेके चली हो? Ay, marica, ¿será que me tomé algo que me hizo mal? A mí también me sentí un poco mal. What do you think about the breakfast? Oxygen problem. Defecator. Destruiste el baño. His superhero name, he would be El Latrino. No, he's not Latino, he's Latrino. Las letrinas. ¿Qué piensas de las letrinas? Además de que es un poco incómodo, pero la posición sale, o sea, sale derecho. $4,660. 660. Pang definitivamente fue algo muy duro. La altura, el lugar donde nos quedamos. David estaba un poquito enfermo, el mecánico se está muriendo. Mal de alturas continuo, ahora estoy sintiendo como presión en el pecho. El cerebro me trabajaba más lento, era más difícil concentrarme. Me tomé un Diamox, que es para el mal de alturas. Tengo una bolsita aquí de calor, calentándome un poco. Si todo sale bien ya estaré bien en un par de horas. I don't like stopping in those two places, Sarchu and Pang. They're too hard for people and it's uncomfortable, you know. And I didn't know what was happening. My mechanic nearly died. There's grease and oil and dirty, stinky place. Éramos todos en un cuarto oloroso. Stinky. It was really stinky. I don't know if I'd ever stayed in such a stinky place in my life. It's not a place for human beings. It's like, fuck me. It's not fun. Estábamos precisamente en Pang. Entonces la altura pues es ahí, estamos a 4.500 metros de altura y cualquier vehículo le cuesta respirar. El jeep en el que íbamos era diésel y por la mañana botaba una marea negra. Oxygen problem. Y Caca con su inglés básico, Caca, ¿cuál es el problema? No, oxygen problem. Oxygen problem. No oxygen problem. Oxygen problem. No oxygen problem. Se sufre pero se goza, como se dice. The speed isn't that much as it is endurance of yourself. The difficult part is to overcome fear. That is hard. And these boys are doing it so bravely, you know. That's what differentiates, they say, you know, good riders from great riders, or brave people from heroes, you know. So there is this, their ability to sustain that. I'm going to overcome all my fears and I'm going to do it. You have to dig really deep inside to be, you know, who you are. That is the journey. And these kind of places make it happen. The beauty is, I can't tell you, mountains, too beautiful. Los paisajes se veían increíbles en las fotos y mucho más increíbles en persona. No se imagina que exista un lugar así y que uno pueda además manejar en ese lugar. Parecía otro mundo.